Este es un espacio seguro. Aquí hablamos con el corazón, sin máscaras. Si escuchas, hazlo con el alma abierta. Respetamos el proceso y el camino de cada uno. Las opiniones de nuestros invitados son personales. Este contenido no sustituye la consulta médica o psicológica profesional. Si lo necesitas, busca ayuda calificada. Experiencias que sanan, historias que transforman vidas. De la adversidad nace la oportunidad. En cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Bendita la hora podcast. De las pruebas nacen las lecciones. Hay personas que pasan la vida buscando respuestas. Respuestas en la política, en los acontecimientos que cambian a un país, en las decisiones del poder y en las historias que marcan a una sociedad. Mi invitado de este episodio ha dedicado su vida precisamente a eso, a preguntar, investigar y entender. Costa Rica le conoce como uno de sus periodistas más respetados, un hombre que ha estado frente a la noticia, el análisis y la investigación, pero también como alguien que ha tenido el don de escuchar a otros desde un lugar profundamente humano, porque detrás de un gran periodista no solo existe alguien que sabe hacer preguntas, existe alguien a quien la vida también lo ha obligado a enfrentarse a las propias. Pérdidas, heridas, miedos, lecciones han sido parte del camino de un hombre que aprendió que las respuestas más difíciles no siempre se encuentran frente a la cámara, sino en los momentos más íntimos de nuestra existencia. Hoy en Bendita la Hora conoceremos no solo al comunicador que durante años ha cuestionado la realidad, sino al ser humano que también tuvo que encontrar sentido a la suya. Le doy la más cordial bienvenida. Es para mí un honor tener en este episodio a Douglas Sánchez. Muchas gracias, Chris. La verdad, linda introducción y para mí será un honor conversar con vos como siempre. No, gracias por este espacio. Sé que eres una persona bastante ocupada y voy a reconocer que eres de los primeros que de una vez me dijo sí, cuenta contigo y este apoyo es muy, muy importante y muy valioso. Así que bueno, vamos a iniciar. Douglas, con la ausencia de tu padre, viniendo o viendo más bien siempre a una madre sacar adelante a 8 hijos y aprendiendo desde muy temprano que la vida podría ser difícil, siempre hubo una manera de seguir adelante. Muchas veces pensamos que las grandes lecciones llegan de una universidad, de un libro, pero a ti te llegaron caminando al lado de tu madre cuando salía a vender enciclopedias para sacar adelante a sus hijos. Cuando miras atrás, ¿cuál fue la lección más grande que dejó esa escuela de vida? Es muchas lecciones, Chris, porque uno, teniendo una familia grande, quizá cambia mucho el panorama, ¿verdad? Es cómo nos ayudamos entre todos para salir adelante. Si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, vendía con mi mamá las enciclopedias. Lo cierto es que siempre estuvimos acostumbrados a vender desde jugo de toronja congelado, fresas congeladas, íbamos de casa en casa aquí en Tibás haciéndolo. Y creo que la lección más importante es que siempre hay una solución, siempre hay solución para todo. Es decir, incluso cuando estás frente a una pérdida tan cercana como es un papá, ¿verdad? Un hermano, siempre llega el momento en que vos entendés por qué sucedieron las cosas de la manera en que sucedieron. Muchas veces tratamos de ir forzando, como teniendo, ¿verdad?, esa necesidad de entender por qué. Y cuando ya dejas de meterle tanta presión a ese tema, ya vos vas entendiendo poco a poco por qué esos procesos había que vivirlos. Yo soy producto de eso, soy producto de muchas experiencias de mi familia, soy producto de recorrer las calles cuando estaba carajillo vendiendo, como te decía, junto a mi mamá. Soy producto de lo que es que una jefa de hogar saque adelante 8 hijos, ¿verdad? 7 varones y una mujer. Sola, caminaba desde Tibás hasta un restaurante de comida rápida que todo mundo que tiene una M,
y que iba a pie desde Tibás hasta San José todos los días. Salía a las 11:30 de la noche, llegaba muy tarde. Y por cierto que cada vez que como una de esas queso burguesas me trae un recuerdo muy, muy especial porque venía con el bolsón de queso burguesas en la noche. Entonces, soy producto de eso. Eso es lo que creo que más, el máximo aprendizaje que he tenido en la vida, Cris. Es un máximo aprendizaje, pero porque tuviste un buen ejemplo, una persona con actitud que no frunció el ceño o que no se victimizó y que sí buscó salir adelante, porque, bueno, hay caminos en la vida, ¿no? Y entonces, qué bueno que logró tomar ese y que tuviste ese patrón, porque pudo haber sido más bien otro y no estarías tal vez donde estás hoy. Aunque bueno, la actitud, como tú lo dices, lo cambia todo. Justamente hablando de tu madre, me impresionó mucho una situación que le pasó y es que ella estuvo a punto de morir, Ujú, quemada además, y ujú. no solo ustedes tuvieron que enfrentar el miedo de perderla, sino también una gran decepción con el sistema judicial. Tú, que precisamente te has dedicado a investigar, preguntar y buscar respuestas, ¿crees que aquella sensación de impotencia frente a una injusticia sembró algo en el periodista que llegaría después? Siempre quise ser abogado, Chris, más que periodista. Esa fue mi primer, digamos, exploración hacia el mundo universitario. Y entonces, por una u otra razón, terminé siendo periodista. Pero ciertamente, eh, sí recuerdo ese episodio porque estábamos, quizás yo de 11 años, un poquito más. Y recuerdo cómo sucedió, cómo entró esta persona, cómo toma a mi madre, cómo la lleva hacia el patio, cómo rocía gasolina encima de ella, cómo inicia el incendio en el patio de mi casa, cómo lo detiene la policía, cómo se lo llevan a la celda del OIJ, y cómo todos los vecinos habían sido testigos, todo el mundo escuchó los gritos, todo el mundo vio el episodio. O sea, vivimos en un barrio en Tibás en donde es muy fácil darse cuenta que pasa la casa al lado. Y al tiempo resulta que dejan a este tipo libre porque no hubo suficientes elementos para culpabilizarlo. O sea, estábamos nosotros muy pequeños, estaban los vecinos, y al final el sistema falló. Y no estoy hablando desde el resentimiento, estoy hablando desde lo que a La mí me realidad. pasó y que hoy a tanta gente le pasan. Digo, hay historias que nos marcan, a mí particularmente esa me marcó. Yo desistí de ser abogado, que siempre me vi como un abogado penalista. Además, no, el sistema ahí me decepcionó y yo dije, no, pero ¿qué es esto? Y entonces yo empiezo a estudiar periodismo y creo que ya desde otra trinchera era como decir, bueno, ¿cómo hacemos o cómo hace la gente que no tiene ningún tipo de ayuda, Chris? ¿Cómo hace la gente que no puede pagar un abogado? ¿Cómo hace la gente que todos los días le cometen una injusticia y que no pueden reclamar nada porque no tienen derecho a reclamar? Entonces, creo que desde la trinchera en la que estoy hoy, eso sí me ha permitido a mí ser de alguna manera voz para mucha gente que de repente no tienen las herramientas para hacerlo. Y gracias por compartir esto, porque qué fuerte, ¿no? O sea, ver que a tu mamá le están prendiendo fuego, literalmente. Cuando piensas en ella, en una mujer que no solo tuvo lo que mencionábamos al principio de salir adelante por sus 8 hijos, sino que también pasó este tipo de situaciones, ¿hay algo que hoy haces como hombre y que reconoces como un reflejo, un legado de ella? Algo o sea, que a veces uno no se da cuenta. Yo me acuerdo de Hugh Hatman, que me dijo en una entrevista que él, en las películas de valor, él se acordaba de todo lo que la mamá había sufrido para poder hacer esos papeles, porque tampoco es que sea un héroe, me decía. Entonces, básicamente va como por ahí, ¿verdad? Si te has dado cuenta de que alguna de las actitudes o alguna de las templanzas que tienes es porque lo tomaste de ella y ahora es eso. Indudablemente, la fortaleza que yo tengo para aguantar a veces muchas cosas, a veces digo de dónde la tomo, ¿verdad? Pero cuando también comparo lo que a mí me pasa con lo que vivió ella, entonces digo, pero apenas así como una uñita que se quiebra y ya, y termina uno de limarla y sigue
para adelante. Yo creo que la fortaleza, indiscutiblemente, ese es un valor que viene heredado de ella, el amor por el trabajo. Es muy optimista. Yo tengo que decir que no vivo y no pregono un falso optimismo. Yo creo que cuando vos haces bien las cosas, como lo hizo ella con sus limitaciones, mami solo llegó a sexto de escuela. Y es una mujer que le hubiese encantado ser universitaria, tener carreras, viajar, rozarse más con el mundo. Y dentro de las limitaciones que tuvo económicas, ¿verdad? Los condicionantes, además de una sociedad que a una mujer que trabaja y tiene 8 hijos se ve mal. O sea, a mi mamá le echaron el pan y no sé cuántas veces, porque obviamente somos 8. Los 4 mayores cuidaban a los 4 menores, y así iban. Gustavo, que era de los 4 mayores, nos cuidaba a los 4 menores, y así íbamos. O sea, nosotros teníamos literal una mesa larga donde nos sentábamos los 8 hermanos, y los que ya se iban casando, se iban yendo a la casa, pues obviamente no nos podían cuidar, pero Gustavo sí. Entonces yo recuerdo 3 veces el PANI, por ejemplo, en mi casa, con una madre que estaba trabajando. Entonces, para que vos veas que la gente dice, bueno, como una mujer como ella, con todas las aspiraciones que quería, sigue manteniendo el optimismo a pesar de todo lo que le venía pasando. Y eso también se ha impregnado en nosotros. Nosotros nunca nos arrugamos con muy pocas cosas nos arrugamos, Cris, para ser muy, muy honesto. La muerte de mi hermano ciertamente sí nos marcó muchísimo, porque además voy a contar algo que creo que lo he dicho muy poco, pero mi hermano Víctor, mi hermano murió a los 40 años en un accidente de tránsito. Un borracho atropelló a mi hermano en la carretera paralela en Alajuela y huyó. La segunda decepción en el sistema, huyó sangre de mi hermano. Tuvo un desprendimiento de tallo cerebral, su muerte fue casi inmediata. Pero estaba todo lleno de sangre el carro. Encuentran el carro, encuentran el conductor y el tipo queda libre, no lo condenan. Entonces, también, digamos, son temas que como familia, obviamente uno tiene que ir entendiendo, y aún así, con todas esas circunstancias, nunca nos hemos echado para abajo, nunca, nunca. O sea, podemos sufrir, podemos hacer el berreo que tenemos que hacer, nos podemos decepcionar, pero yo siempre veo esto y esa es una enseñanza de mi mamá. O sea, hoy ya pasó y no podemos hacer nada por resolver lo que ya hoy pasó. Mañana quizás si llegamos, vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Entonces, esa combinación, ¿no?, de ese trabajo, de esa fortaleza, de esa entereza, de ese optimismo, es lo que hace, Cris, que uno no pierda la cabeza en estas situaciones. Yo no sé cuánta gente ha vivido el drama que significa perder a un familiar por un accidente de tránsito. Y ojo, agrego algo, mi hermano Víctor es el único de los 8 que probó drogas, que tuvo una adicción fuerte a las drogas, a las drogas y al alcohol, que mi mamá iba a Los Caños a recoger a mi hermano Víctor. A Los Caños se lo traía. Y entonces cuando lo traía a la casa, que además, como éramos tantos, eran camarotes, Cris. O sea, camarote, 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 camarote. Entonces llegaba y lo ponía ahí y llegaba hondísimo aguaro, ¿verdad? Y muy desorientado, mi hermano. Entonces nosotros cuestionábamos, y yo hice un cuestionamiento, se lo dije a mi mamá estando pequeño, consciente de lo que estaba pasando, porque obviamente sabía que mi hermano era adicto a las drogas y sabía que tomaba mucho alcohol, era alcohólico. Y entonces yo le reclamé un día a mi mamá, le digo, yo no entiendo por qué usted prefiere a un alcohólico que a sus hijos, que estamos en la casa, que lo hacemos bien y que no tenemos la culpa de que él sea así. Y entonces mami se volvió y me dijo algo que a mí no se me va a olvidar nunca en la vida. Me dijo, porque es mi hijo, porque ustedes todos son mis hijos, y así tenga que ir a recogerlo 1000 veces a un caño para traerlo de vuelta, lo voy a hacer, porque yo sé que él va a cambiar. Y efectivamente, Cris, mi hermano a los 35 años, Víctor, lo recuerdo como si fuera ayer, y lamento mucho que no esté hoy con nosotros, pero bueno, las decisiones que uno, te digo, entiende con el tiempo. Mi hermano cambió a los 35 años, dejó sus adicciones, dejó el alcoholismo, se casó y formó una familia espectacular. Ese es mi hermano Víctor. Entonces, vos me decís, la fortaleza y el coraje, bueno, también son parte de lo que uno vivió. Pero si mi hermano no hubiera tenido a mi mamá, posiblemente hoy estaría en una situación peor. Digamos, Dios decidió llevárselo por alguna u otra razón, pero es lo que te quiero decir. Al final, ¿cómo no puede ser un optimista en la vida, Cris? Porque es que nosotros no teníamos posibilidades de nada. O sea, la posibilidad que yo pudiera estudiar, por ejemplo, que mis hermanos pudieran estudiar,
Mis 4 hermanos mayores son producto de la crisis de los 80s. Tuvieron que salir porque no había plata para comer y no se podía estudiar y porque se estudiaba, pero ¿quién les llenaba el estómago? Entonces tenían que trabajar. Entonces no tienen estudio los 4 mayores. Los 4 menores tomamos la decisión, sí, estudiamos, pero ¿cuánto nos costó y qué posibilidades teníamos de destacar en algo? No había posibilidad de nada. Éramos de las familias que tenían esa refrigeradora que no servía, la abría si no había nada que comer. De las familias que estando en el barrio, siendo los más pobres del barrio, el vecino te traía un poco de sobros, ni siquiera comida, te traía los sobros del banquete que posiblemente ellos se habían pegado. Entonces, cuando vos sumas todo eso, vos decís, ¿en qué momento nosotros íbamos a tener la posibilidad de tantas cosas que hemos logrado como familia? Muy pocas, pero había algo, dignidad, había coraje, había fortaleza, había entereza y había optimismo. Gracias por este testimonio, porque siento que muchos, me incluyo, nos ahogamos en un vaso de agua y ni tan siquiera hemos pasado por una tercera, octava parte de eso. Cuando uno escucha eso, estas palabras no solo son un gran testimonio, sino que te ponen a reflexionar y casi que a agradecer y a pedir perdón por lo que has hecho. Creo que algunos se van a familiarizar con lo que digo. Mi pregunta es ahora, porque yo entiendo todo esto, pero estando yo del otro lado, ¿qué herramientas utilizas para procesar, por ejemplo, eventos como ese, como una pérdida tan inesperada, además cuando ya había habido un cambio y, y sabiendo, como me dices, que hay que seguir y que la vida continúa, pero pues es que hay gente que no lo puede procesar tan fácil, hay gente que hace 10 años, 20 años está superando un divorcio, una pérdida, la muerte de un familiar. A mí me encantaría saber si hay algo que nos puedas compartir que uno pueda accionar o que lo lleve a ese punto. Vieras que sí, he destinado mucho de mi tiempo al deporte, a correr, es lo que más me gusta hacer en la vida, lo hago desde muy pequeño, pero también siempre me ha gustado mucho, digamos, la lectura, entretenerme. Yo no creo, el ocio es lo peor que uno puede tener, Cris, y lo digo, yo no soy de tirarme una serie de días seguidos en la cama tirado por horas, no puedo, digamos, yo tengo que estar, mi personalidad es así, soy muy hiperactivo y eso también tiene que ver con mi mamá. O sea, aunque no lo creas, todos los caminos llevan a Roma. Eh, mucho entendimiento de cómo vivo yo mis emociones. He tenido ayuda psicológica también, he tenido maravillosos psicólogos que han estado en mi vida desde muy joven. Digo, yo no hago un proceso de psicología cuando me pasa lo de mi hermano, lo hago desde mucho antes. Entonces también siempre he procurado que mi salud mental digamos, por lo menos que yo diga, no quiero llegar a tomar un medicamento de nada, no me interesa tomar, no, quiero tratar de resolverlo con lo que yo pueda. Si es que los expertos me dicen que yo lo puedo hacer, porque si ya requiere de algún tratamiento, pues estaría feliz también de tomarlo si esa fuera la situación. Pero doña Rosa Fournier, que la quiero un montón, fue la mujer que me sacó así, me dio la mano, me llevó a un proceso, me ayudó a entenderme. Y te estoy hablando ya esto hace más, no sé, 25 años o más, Cris, para que tengas una idea. Y luego Sender Herrera, que también me ayudó en un proceso de entender las pérdidas. Entonces, ahí que trabajar. Uno tiene que entender que hay situaciones en las que uno tiene que trabajarse porque, digo, la solución no llega al cielo, perdón. La gente dice, es que tiene que pedirle mucho a Dios. Sí, hay que pedirle siempre a Dios. Eso estamos de acuerdo, pero resulta que del cielo no te va a caer la solución mágica. A veces es un tema de descompensación química, a veces es un tema de ansiedad, a veces es un tema de depresión y uno tiene que entenderse qué es lo que tiene. Dichosamente, yo no pasé por un proceso de, digamos, de alguna dependencia química, alguna cuestión ahí, ¿verdad? Que me requiriera tomar algún tratamiento, ni mucho menos. Empecé a estudiarme, ¿verdad? Y yo creo que eso a muchos nos cuesta porque es como revisarse muy adentro y puede ser que salgan cosas que uno a lo mejor no quiere revisar tanto. Mantengo un equilibrio sano en mis relaciones afectivas, en mis relaciones familiares, en mis relaciones laborales. Sé cómo poner límites y eso también me ha ayudado mucho a entender hasta dónde puedo llegar con una situación y hasta dónde no. Y nunca me meto a una batalla que yo sé que no voy a ganar, Cris. No pierdo mi tiempo en eso. Ya hace mucho tiempo, ya, bueno, quieren hacerlo, háganlo. Quieren tal cosa, háganlo. Yo paso por la vida menos complicado,
porque también la madurez te aporta un montón digamos, de elementos para que vos puedas salir adelante. Entonces, diría que es como ese equilibrio, ayuda, entendiéndose y no cargando tanta cosa que a uno no le toca. Qué importante, porque como bien lo dices, sí hay que pedir ayuda de Dios, pero Dios interviene cuando ya tú hiciste todo lo que pudiste hacer y cuando ya viste que no, entonces, bueno, ahí dice, bueno, pues ya este no lo entendió, no lo pasó, vamos a ayudarle. Y sobre todo, el mensaje de muchas personas piensan que hay que estar loco para verse o para llevar terapia. Y más bien yo digo que las personas que queremos ser una mejor versión o que estamos intentando superar algunas monstruos o cosas, piedras que llevamos en un saco, es porque vamos a terapia. Y mira lo mejor que tú dices, eso me ayudó para otros acontecimientos. Vamos con otra parte y vi que cuando te tocó estar del otro lado de la entrevista, hablaste de un tema que te acompañó durante muchos años, la ausencia de tu padre, y algo mencionaste al principio. Algo que me parece muy honesto de tu historia es que no intentas disfrazar pues el dolor y tampoco te quedas viviendo en él. Eso es vital, era algo que mencionaba anteriormente. Douglas, ¿cómo se llega al punto en que una persona deja de preguntarse por qué me abandonó y empieza a entender que perdonar también es una forma de sanar? La vida, a ver, mi abuela Esperanza, que el primero le dio Alzheimer, la mamá de papi, cuando ya papi había muerto, yo tengo muchas facciones, evidentemente, de mi tata. Entonces, cuando papi murió en el baño de la casa, una trombosis muy, muy complicada. Yo lo he visto renquear varias veces y ahora te cuento un poco también cómo uno tiene que sanar esas cosas. Cuando papi muere, vamos, lo sacamos del baño, obviamente tiene que llegar OIJ, tiene que hacer levantamiento y todo el rollo. A papi lo velan en la casa de mi abuela. Yo entro, mi abuela me ve y mi abuela me decía, yo no estoy muerto, yo no estoy, ¿verdad? No, Víctor no está muerto, mi papá se llamaba Víctor. Y entonces, con el tiempo, recuerdo que abuela le dio Alzheimer. No era una abuela que yo visitaba más pequeño, pero mi abuela materna es con quien desarrollé mayor vínculo por obvias razones. Y entonces, abuela ya en su momento, digamos, con el Alzheimer y las enfermedades que tuvo, abuela fue una mujer longeva, abuela Esperanza. Yo llegué a visitarla y entonces yo le pregunté, abuela, papi realmente nos quiso. Y entonces abuela, que además no se acordaba, porque además ella divagaba, tuvo un momento de lucidez. Vea lo que es la vida. Tuvo un momento de lucidez y me dijo, los amó. Y entonces yo entendí que papi fue un hombre ausente, que no se responsabilizó, digamos, de la manutención de los hijos, pero que nos quiso con sus herramientas, nos quiso a su manera. Donde él podía, donde le habían enseñado, donde lo había aprendido. Entonces yo, cuando pasó todo eso, yo me tranquilicé. Sender, que me ayudó en este proceso, me puso una foto de papi enfrente, hicimos una técnica, entonces yo tenía que hacer como el descargo de lo que sentía por papi, y al final, digamos, yo sané todo lo que tenía que sanar, le dije todo lo que tenía que decirle, y me arrepentí también de un tema que te lo comentaba anteriormente. Yo cuando iba a papi renquear, que además lo veía mucho aquí en la casa de mi mamá, yo decía, ¿por qué papi está tanto de mami? Qué cosa más rara, si ya hace rato se divorciaron, hace rato no tienen nada que ver. Pero yo lo veía a papi enfermo, y entonces yo le decía, papi, ya usted se fue a revisar la pierna, porque cojeaba mucho. Si hubiera sido mi mamá, yo lo hubiera llevado al hospital, así. Pero fue mi papá y no me nació llevarlo a un hospital. Y ahí empezó la trombosis de papi. Entonces, también me arrepiento de no haber actuado en un momento en donde yo sé que pude haber intervenido como lo he hecho con mi mamá, en urgencias, en situaciones muy complejas. Y cuando papi muere, mami me dice, es que su papá y yo estábamos conversando otra vez para volver a estar juntos. Y entonces, claro, ya ahí a mí se me revolvió un poco el tema, pero entendí todo lo que ocurrió. Y yo sané ese capítulo, Cris. Y lo que sí le puedo decir a la gente es que no desaprovechen el minuto, porque es que, bien lo dice, honrarás a tu padre y tu madre, es que hay que hacerlo independiente. Pero yo sé que para la gente es difícil, al menos que haya sido un padre que te hiriera, que te lastimara, que cometiera, digamos, delito. Todavía uno dice,
es como un poco más compleja la situación. Pero en los casos en los que yo estoy hablando, en donde el resentimiento predomina, porque sí, papi, ¿cuántas veces nos dijo que nos iba a sacar los viernes o los sábados y quedábamos los 4 menores alborotados, vestidos alborotados porque no llegó nunca? Porque papi también tomaba, ¿verdad? Entonces, cuando son esas situaciones, uno tiene que hacerse a un lado, ¿verdad? El resentimiento y entender que, pucha, cada quien vive su vida de la manera que puede con las herramientas que tiene, y ese fue el caso de papi. Y bueno, también lo importante, me imagino que te diste cuenta que el perdón básicamente se le otorga a uno, aunque no es con la otra Automático. persona, es como para liberarse uno de ese peso que trae, y muchas personas dicen, no, no voy a perdonar, como tú dices, hay que honrar al padre y a la madre y a quien sea, o sea, es mejor perdonar porque es liberarse. Yo no digo que retomen la relación, que busquen, que tienen que volver, no, pero usted va a ver cómo se libera de ese peso que podía traer. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de tu manera de entrevistar. Aunque vienes del periodismo duro, de la investigación, del análisis político, también has demostrado en espacios más íntimos, como íntimo, una capacidad enorme para conectar emocionalmente con la gente. Y no todo el mundo lo logra. De hecho, tienes un story hoy en tu Instagram que dice que no cualquier persona puede entrevistar, y eso es muy cierto. Incluso has reconocido que muchas veces has llorado con tus entrevistados. ¿Qué te han enseñado las lágrimas de otras personas sobre tus propias heridas? Uf, un montón, porque, a ver, te puedo tal vez mencionar capítulos y episodios que a mí no se me van a borrar nunca de mi mente. Estaba así rápidamente, pero estaba a punto de maquillarme a la edición estelar de Telediario en aquel momento. Y entra el muchacho de seguridad, pero blanco, y me dice, Douglas, es que apareció la muerta. Y yo decía, pucha, ¿qué está diciendo? Y entonces habían 2 muchachas que se habían perdido, ¿te acordás? Me acuerdo bien, Kimberly, no, mentira, no era Kimberly, ay, no recuerdo ahorita los nombres, si no te los consigo, pero se habían perdido 2. Una de ellas, bueno, a mí me da la noticia, vea, siempre ando así, Chris. No puedo ser un periodista de escritorio, no, nunca he podido. A mí me gusta la calle, me gusta la vivencia. Yo estaba listo para la edición estelar y les dije, ahí les dejo el changarro, yo me voy. Y agarré el camarógrafo, nos fuimos con el IU y llegamos al lugar en donde habían encontrado a esta muchacha. Y entonces cuando yo llego, se me acerca el hermano de ella y trae las manos llenas de tierra. Y me dice, acabo de desenterrar a mi hermana y está muerta y está en el patio de la casa. Ese fue un caso sonadísimo donde ella apareció. Y luego el caso de Cartago, ay, se me va el nombre, pero bueno, yo voy a entrevistar a la mamá. Y entonces donde yo la estoy entrevistando, ella empieza a llorar, y yo termino llorando con ella abrazados en plena entrevista en vivo. Y no me puedo contener porque yo no creo, o sea, primero soy ser humano, después soy periodista y todo lo que demás quieran, pero yo no puedo abstraerme de lo que estoy sintiendo en ese momento para dar una imagen de, ay, qué buen periodista, cómo se mantuvo, y entonces vean usted. No, yo tengo que expresar lo que yo siento porque es que no puedo hacerlo de otra manera. Y Alison era una de ellas, la de Cartago. Y ese caso Alison a mí me marcó, pero incluso Noticias Repretel cuando estaba, yo no sé por qué razón, pero te acordás de Sebastián, el niño que al parecer, muchacho del Liceo Costa Rica, estaba en 7º y tiene un accidente y decían que se le había tirado el tren, que sufría de bullying. No sé por qué, Chris, pero a mí me dio una necesidad tremenda de estar en las velas que le hacían a él en el Liceo Costa Rica. Y yo llegaba y nadie sabía quién era yo. Yo llegaba incógnito hasta que se me acerca la mamá y me dice, usted no sabe, lo he visto llegar todas las noches que hemos hecho esto, el novenario de Sebastián. Y si yo hablo un día, va a ser a usted la única persona a la que yo le voy a hablar. Y no es paja. Pasaron meses y la señora por primera vez abrió el cuarto de Sebastián conmigo en vivo. Entonces, al final, si vos decís, lo hago porque quiero tener una historia así que digan, ay, que no, o sea, no. Yo creo que todos necesitamos ese abrazo, necesitamos ese entendimiento, esa comprensión. Y si el periodismo ha funcionado en mi vida
para que estas situaciones se den, yo soy muy feliz que esto ocurra, porque ahí es donde uno se da cuenta, Christopher, que hay gente que sí la pasa muy mal, terrible. Es como el caso de Kimberly, la mamá termina dándome la entrevista a mí porque siente, a mí el tema de los femicidios me pega muchísimo. Yo es algo porque viniendo a más de una mujer en donde nos enseñó, ¿verdad? Que a una mujer ni con el pétalo de una rosa y que ahí tiene que haber un respeto. Entonces yo es algo que no proceso. Pero no sé por qué razón, pero tengo esa cercanía que vos decís y esa conexión con la gente a partir del trabajo que hago. ¿Será que después de escuchar tantas historias de pérdida, de enfermedad, de traición, de superación, tus propias cicatrices son las que te han permitido hacer esas preguntas distintas, generar ese rapport que le das confianza a las personas y que no interpone un velo de necesito su historia, sino que realmente me nace? No, es muy orgánico. Esa es una conexión muy orgánica. Yo destino buena cantidad de mi tiempo a revisar los mensajes que a mí la gente me escribe y yo les respondo. Y así ocurren muchas historias que me marcan y la verdad es que primero empiezo por un proceso de entender la situación que está pasando una persona y lo difícil que puede ser que no te atiendan en la caja, que no te atienda en un hospital. Un señor que estaba resignado a tener un dolor de cabeza porque tenía una enfermedad de esas muy complicadas que ya la caja no podía hacer nada y que el único médico que lo podía operar estaba en México. Y entonces me decía, pero no tengo plata. O sea, no sé, vean, Christopher, esa fue un caso que tomamos y logramos reunir los 10 millones de colones que este señor necesitaba. Y este señor hoy me escribe diciéndome, usted no sabe cómo me cambiaron la vida. Entonces, ya, por una vida que uno pueda cambiar, uno sabe por qué vino a este mundo y por qué decidí estudiar lo que estudié, que no lo entendía al principio, pero después, con el tiempo, yo entendí por qué tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y no juego de justiciero, no juego del gran investigador, no juego de nada. A mí, si me llega una historia y es una denuncia que puedo fundamentar, una historia que puedo contar, la voy a contar. Es curioso porque decís que no lo entendías. Les voy a compartir que yo conozco a Douglas desde hace muchísimos años, pero pues, yo me fui a vivir afuera y ya. Resulta que cuando yo conocí a Douglas era un muchacho muy tímido, muy calladito, muy Siempre introvertido, ¿verdad? Y un día, sigo. la querida Mónica Umaña me dice, estoy en México, y yo, bueno, vente a cenar, no sé qué, y me dice, ay, voy a ir con mi compañero Douglas. Yo me encuentro con semejante hombre, madurísimo, de esas personas que realmente pues saben quiénes son y es con seguridad y demás. Y hasta como los 45 minutos de estar cenando, caemos en cuenta que era el Douglas que yo había conocido, que trabajaba en Casa Presidencial y yo, oh por Dios, pero realmente todo tiene una evolución y todo tiene un propósito y mira hasta dónde, gracias a Dios, has llegado hoy. Así que ahí está el bendita la hora de ese momento que no entendías, pero hoy ya tiene una gran explicación de todo lo que haces. Como sabes, o como quizás, bueno, quizás no sepas, pero la ansiedad es algo que es un punto de quiebra en mi vida y a mí me gusta mucho cuando las personas tienen ese don y ese favor de compartir sus historias, porque a veces digo, ay, no voy a hablar porque yo no tengo ansiedad, yo no tengo depresión. Estuve leyendo por ahí que durante tu experiencia con el COVID hablaste de que varias noches sufriste de ansiedad, algún tipo de miedo apareció por ahí que pues no lo esperabas. Y yo quería saber, por ejemplo, en esos momentos de silencio, cuando la mente empieza a imaginar los peores escenarios, porque bueno, los que somos ansiosos le ganamos a Warner Bros., a Netflix y a las novelas turcas, ni tan siquiera de Televisa. ¿Qué conversación tuviste contigo mismo para poder identificar eso y para poder que no, o sea, no llegar a un ataque de pánico, por ejemplo? No, tuve ataques de ¿Sí pánico. tuviste? Sí, claro. Y además, años después, por ejemplo, estaba haciendo ejercicio, entonces yo sentía que me iba a morir. En un gimnasio, entonces yo tenía que agacharme descompensado, tirarme en el suelo, ponerme así como posición fetal un rato y esperar que las cosas pasaran. Me han pasado 3 o 4 veces después de todas esas experiencias de COVID.
Entonces tampoco es como tan fácil que esos episodios se olviden, pero mi disparador en todo este tema, porque digamos, uno trata de gestionar. Yo soy un tipo que gestiono mi vida, gestiono mis pensamientos, gestiono mis relaciones. Y entonces hubo un momento en que nada más dije, me arrodillé y ahí sí, o sea, yo sabía que ahí era un tema médico, ya yo había hecho todo lo posible, yo no sé si iba a mejorar con los medicamentos que estaba tomando o no. Entonces yo puse todo en manos de Dios y le dije, Dios, yo llego hasta aquí siento ya la posibilidad que tengo para salir adelante de esto, pero si la decisión que vos querés tomar conmigo es otra, también estoy feliz de entenderlo. Entonces, iba en esa recuperación hasta que ya viene la noticia de Osvaldo Alvarado, del oso, que en esa misma semana que yo estaba en mi casa con COVID bastante grosero, me dicen que Osvaldo se murió y 2 días antes yo había intercambiado un par de mensajes con el oso. Entonces, para mí eso fue muy complicado porque después vino también la muerte de una gran amiga de Maureen, que nos moríamos de risa cada vez que nos veíamos y yo siento que esa ausencia a mí me marcó mucho, las dos ausencias, todas las ausencias de gente que se fue. Entonces, esa ansiedad, digo, en esa primera parte traté de gestionarla, la segunda parte siempre en el ejercicio y todo, pero también Christopher, si tenés una ansiedad, tenés que entender que estás viviendo algo que es diferente, y de repente no lo vas a poder gestionar como uno quiere hacerlo. Pero fueron muchos episodios de ansiedad, que despertarse en la mañana, en las madrugadas, de no poder dormir bien. Yo que siempre he tenido un sueño riquísimo, que me acuesto muy temprano porque lo que más me gusta es correr en la madrugada. Entonces yo decía, no, esto, no sé, mi vida era muy, era muy acelerada, muy rara, tumultuosa, digamos, era como una cosa muy, muy compleja. Hasta que ya fui entendiendo y solito, digamos, porque ahí sí que solo y con Dios, porque no decidí no tomar nada ni controlar. Yo decía, no, yo tengo que tener la capacidad de gestionar esto. Pero si no tenés salud, Chris, o sea, no tenés nada, no vales nada en la vida si no tenés salud. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué cosas detonan eso en ti? La ansiedad, Porque me hablaste, por ejemplo, de las pérdidas, ok, eso es ya ya tenemos un detonador, pero cuando no fueron, que me dice que te dio después, incluso estando en el gimnasio, que uno diría, güey, o sea, estoy en un lugar que es como relax y estoy el otro, ¿eres consciente de qué está detonando esos episodios? no. Me llegó así un momento a otro y pum. Y fueron 3 o 5 episodios de esos. En la calle me ha pasado también, digamos, ahora con menos regularidad, pero no es que tuviera posiblemente mucho trabajo, ¿verdad? Porque algo que sí, o sea, creo que en la vida, y eso es algo que empecé como a balancear hasta ahorita, que salí de donde estaba, pero digamos que eran muchas horas de trabajo, muy estresado. No, trataba de investigar por un lado, recibir amenazas por otro, las críticas que te puede generar el gremio, o sea, eran como muchos elementos alrededor y yo creo que por ahí, Chris, pudiese ser que estaba en un agotamiento, en un Claro. burnout, como dicen ahora, ¿verdad? Y eso lo cambié a partir del 16 de marzo, lunes 16 de marzo de este año. Bueno, eso merece un aplauso de pie, porque muchas Muchas gracias. personas se dejan quemar por un billete, ¿verdad? O sea, por un cheque o por una quincena, por la mensualidad, y no se ponen a sí mismos primero. Así es. Entonces, bueno, yo después de que casi me muero, que tuve que dejar CNN y Televisa y supuestamente venía a curarme a Costa Rica y al final tomé una posición en un corporativo, ya estaba viviendo lo mismo y entonces creo que ya después de que uno lo pasa, uno tiene más conciencia y uno dice, no, yo esto no lo voy a permitir porque mejor me salgo de aquí porque ¿cómo va a ser posible una gran posición, un gran salario, tu gran reputación? LinkedIn te ahorra, pero pues eso está de más si no tengo salud, como tú dices. Totalmente. O sea, y hay que aprender a vivir, tal vez, no ¿Cómo sé, fue la decisión? ¿Cómo la tomaste? Porque siento que en una posición donde estás tú con tanto éxito, un programa, es que todo lo que tocas además lo llevas, lo disparas, ¿no? Entonces, estás súper bien en medio de un proceso electoral, de muchas situaciones buenas. ¿Cómo tomas
esa decisión? O sea, ¿qué fue lo que pusiste en la balanza que le pueda ayudar a alguien que hoy está en eso y que diga, sí, tiene razón, eso me puede guiar? Mi dignidad y mi respeto profesional, y el respeto profesional que me debo. O sea, esos fueron los dos valores. Y podías agregar ahí, digamos, jornadas extenuantes de trabajo, que no te lo paga un salario. Eh, y que bien, puedes estar contento en un lugar, y que se te cambian las reglas del juego, no tenés por qué aceptar esas reglas del juego si no fue lo que se negoció. O sea, y en eso he sido claro, yo creo que lo he dicho con mucha apertura. Yo no vine a esta profesión porque un día, no sé, alguien me dijo, quiero ser político y entonces quiero que la imagen, o sea, yo no vine a ser un Doña Pilar, Don Rodrigo, digamos, eso no está en mi ámbito ni en mi cercanía, ¿verdad? Ni en lo más inmediato. Y en ese balance vos tenés que tomar decisiones. Y mi decisión fue, quiero hacer lo que a mí me gusta. Y no es que antes no me gustaba lo que estaba haciendo. Disfruto mucho. Como vos decís, yo llego a un proyecto, Cris, y le empiezo a meter cabeza y empiezo, ¿y por qué no cambiamos esto? ¿Y por qué no quitamos esto? ¿Y por qué no mejor? Y entonces trato de hacer algún tipo de transformación de lo que tenga. ¿Verdad? Pero para hacer eso, te tiene que mover, como eso, en el estómago, ¿verdad? Esa pasión y esa energía. Y entonces yo sentía que esa energía ya no se convertía, ¿verdad? Ya no era como la fuente de energía que necesitaba para hacer las cosas, sino que se convertía en un lastre que yo no quería arrastrar más, porque es que, digo, en esto uno tiene que tomar, tal vez yo lo puedo decir con facilidad porque no tengo mayor responsabilidad que mi familia cercana, ¿verdad? No tengo una familia que mantener en buena teoría, pero cuando usted tiene que salir con una mano adelante y una mano atrás, hay que hacerlo también, porque yo sí creo que cuando vos haces las cosas bien, la vida te va presentando nuevas oportunidades. Y si no llega la oportunidad, hay que gestionarla, ¿verdad? Entonces, claro, te voy a decir, tomar una decisión de esas a los 47 años a uno le puede, porque ¿verdad? Uno empieza ya, estoy más de los 50, ya ahorita posiblemente, ¿verdad? Pienso en retirarme, y si me quiero retirar, ¿cómo retirar? ¿Voy a tener los recursos suficientes o no? La verdad es que la decisión es decisión a los 40, a los 20, a los 30, a los 50, a los 60. Pero hay que tomar, porque es que el corazón no falla, Cris. El corazón no falla. Racionalmente puedes empezar a justificar todo lo que te acabo de decir, pero si el corazón te dice que ahí no es, o que tienes que tomar otro camino, hay que hacerlo, porque uno sabe lo que se puede evitar en la vida también. Totalmente. Yo nada más quiero agregar algo. Yo siempre he dicho que lo que viene, lo que sientes en el corazón que te da paz viene de Dios. Así es. Entonces hay que hacerlo. El periodismo evidentemente te ha dado grandes momentos de satisfacción, pero también te ha permitido, como mencionabas ahora, pues conocer la crítica, la decepción, las partes menos agradables de algunos seres humanos. En algún momento mencionaste en una entrevista, en alguna nota, algo que me pareció muy sabio, que una mala experiencia no puede hacer que hacerte sentir de que todas las personas son iguales. Vivimos en una época en donde mucha gente se endurece después de una traición. ¿Cómo haces para seguir adelante y hacer que una herida no se convierta en una forma de vivir? O sea, que eso no te marque y seguir, porque es que veo que tienes una capacidad de me limpio, me sacudo y vámonos, ¿verdad? Yo te voy a ser honesto, yo sí puedo, me quedo 3 meses ahí, seguro el drama de Televisa se me quedó, tal vez es mucho mi piscis o soy muy personalidad, porque yo lo mismo lo reconozco y yo digo, Dios mío, sacame, o sea, ya fue suficiente. Pero entonces, ¿cómo haces eso? Porque yo siento que lo haces como de esos superhéroes que salen en las películas de vamos. Primero, me ayuda mucho mi signo. Yo soy un Tauro, muy Tauro, digamos. Yo voy para adelante y después no veo a ningún lado, no, y para atrás nunca veo hacia atrás. Eh, a mí me dolería si mi familia me traiciona, si mi familia tuviese un criterio malo, si mi familia o yo me tuviera que avergonzar por algo incorrecto frente a mi familia, decirles, sí, cometí un error, que puedo cometer un error, pero no tengo por qué avergonzarme de lo que yo hago, porque sé que cuando lo hago, cuando investigo, cuando me meto, es porque tengo los elementos suficientes para hacerlo. Del resto, gente,
la verdad es que me tienen mucho sin cuidado, y siempre lo digo así. Digo, no me dan de comer, no me llega el cheque a través de ellos. Criticar es el deporte nacional en Costa Rica, y creo que el ser humano, porque voy a hacer una palabra que le aprendí a don Víctor Ramírez, eh, analista y que además quiero mucho, la hijueputez humana nunca va a cambiar, porque así es el ser humano. Pero yo trato ahí, Cris, primero, no tomo nada personal. Nunca, nunca he tomado nada personal. Y mire que me han hecho hijueputeces, marca demonio. Y yo, la verdad es que el problema no me lo genero yo, se lo genera la persona que viene. Y tomo con mucha filosofía las cosas. Cuando alguien viene y me habla mal de una persona, inmediatamente le digo, no. Si no está la persona de la que estás hablando enfrente, ni me digas. Y si me dicen algo, yo me lo callo y me lo llevo. Porque el chisme se alimenta justamente cuando empiezas en esto. Entonces, eso, entendiendo que eso es un deporte nacional, y que a la gente que le sobra el tiempo se dedica mucho a este tipo de situaciones, pues tienes que mirar hacia adelante y tienes que quitarte todo el ruido que esté alrededor. De nuevo, te debería preocupar lo que tu familia piense, lo que tu mamá, y como mi mamá sabe que yo soy un hombre íntegro y mis hermanos saben que yo soy un hombre íntegro, entonces a mí lo demás no me preocupa. O sea, de uno, vea, Cris, en esto también yo siempre he dicho, vea, de uno pueden decir lo que les dé la gana, pueden inventar lo que les dé la gana, pero yo no tengo un rabo que me digan es un corrupto, es un deshonesto, es un tipo traicionero, nunca. De eso nunca van a encontrar, pero nada. Porque yo sí creo que la lealtad, con lealtad se paga. Entonces, cuando viene una persona a la cual vos le confías, le ayudas a crecer en esta industria, por ejemplo, que es muy típico y vos lo sabes, yo lo hago sin pedir nada a cambio, lo hago porque me nace, porque si hay alguien que tiene talento y es mejor y puede llegar a ser mejor que uno, adelante, hay que explotar eso, porque este país merece que la gente pueda desarrollarse así como a mí me dieron la oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Pero si esa persona te llega a decepcionar, de qué pena, se retrata más esa persona a la que le diste la oportunidad que vos, que tenés que seguir impulsando el talento y la gente que tiene un potencial y que merecen estar en una posición diferente. Entonces, así lo asumo. Me encanta porque es muy cultural. Este, y entonces hay que saberlo manejar muy bien porque si no es muy, muy frustrante, sobre todo en la posición que tú estás. Ya para terminar, ¿ha habido alguna circunstancia que en su momento en tu vida no entendiste, que incluso te preguntaste, ¿por qué a mí no voy a poder salir adelante? Esto ya fue demasiado, pero con que a los días, las semanas, con el tiempo, pudiste llegar a decir, uff, bendita la hora que pasó eso porque vea todo lo bueno que me trajo, me hizo abrir los ojos en tal aspecto. No, o sea, digamos, no tengo como un episodio muy marcado. Creo que en realidad, digamos, las decisiones que he tomado no me arrepiento ni de las malas ni de las buenas. Obviamente las buenas nunca me voy a arrepentir, pero de las malas mucho menos, porque la verdad es que esas decisiones, bien o mal tomadas, me ayudaron a crecer mucho. No soy de los tipos que digamos, pasan pensando, digamos, en qué aprendí, no, yo voy por la vida y voy feliz y voy tranquilo, ahí sin mayor problema, Cris. Douglas, pues yo me siento muy honrado, de verdad quiero agradecerte nuevamente por permitirnos ver algo que pocas veces tiene espacio en este tipo de situaciones, sobre todo contigo en la televisión, y es ver y conocer un poco más al hombre detrás de la noticia. Gracias por demostrarnos que la sensibilidad no le quita fuerza a un comunicador. Por el contrario, siento yo que puede ser precisamente lo que le permite entender al ser humano que tiene enfrente. Hoy no solamente conocimos al profesional que durante años ha estado haciendo preguntas difíciles. Conocimos al niño que sanó una ausencia, al hijo agradecido, al hombre que eligió perdonar y a alguien que sigue creyendo que detrás de cada historia siempre hay una oportunidad de aprender. Yo me siento muy honrado. Gracias de nuevo por este espacio y por abrir tu corazón en Bendita la Hora. A vos y a toda tu audiencia, ¿verdad? Muchas gracias por el espacio y siempre a la orden, Cris. Sabes lo que te respeto en esta industria, has hecho cosas extraordinarias y eso, honor a quien honor merece, y vos sos un pionero en hacer esto, así que aprendemos de vos. Yo aprendí de vos.
No, no, no. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Gracias por pausar y escucharnos. Si este episodio te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, en cada testimonio hay una lección que puede cambiar vidas. Hasta la próxima, en este espacio donde sanar es nuestra forma de avanzar.